tardes, señor presidente, señorías, miembros del Gobierno. Eppur si mueve. Sin embargo, y a pesar de todo, se mueve. En Cataluña, a pesar de lo que hoy se sentencia en esta Cámara, la mayoría del pueblo se mueve y se seguirá moviendo. Eppur si mueve. Me sabe mal si alguien cree que no sucederá eso, porque es lo que sucederá. Y me sabe mal también lo que está ocurriendo hoy aquí en esta Cámara. Porque los partidos mayoritarios en España, los grandes partidos españoles, pretenden interrumpir la rotación de la Tierra cuando, a pesar de todo, saben que va a seguir moviéndose. No pueden acordar el fin de la historia. No pueden decretar aquí ni que el viento deje de soplar, que las mareas se interrumpan o que los planetas dejen de girar. En fin, lo pueden hacer. De hecho, es lo que decretarán, pero no les va a servir de nada. Como sucedió con la Inquisición cuando le dijeron a Galileo Galilei que abjurara y que dijera que los planetas no se movían y que no había rotación ni alrededor del Sol ni sobre su eje. Y Galileo Galilei salió de la sala diciendo, bueno, pues si eso les hace felices, pues les digo lo que ustedes quieren. Eppur si mueve, a pesar de todo, se mueve y se moverá. Irán presumiendo, seguramente, al fin de la jornada, que aquí se acabó todo. Que en esta Cámara se ha jugado una final de Champions o de Wimbledon, que ahora estamos asistiendo a un match ball y que quien gane se llevará la copa y que quien pierda, derrotado, se irá para casa. Game over. Ese es su discurso. Ese es el festival que ustedes quieren montar hoy aquí. Pues no. Y además se quejan de que no venga aquí Artur Mas, presidente de Cataluña. ¿Y para qué quieren Artur Mas? ¿Para evidenciarle la derrota? Ustedes no quieren a Artur Mas, ustedes no quieren al presidente de la Generalitat de Cataluña, ustedes lo que quieren es un saco de boxeo. Y le invitaban por eso. Pues no nos prestaremos a ese espectáculo. Pero no por Artur Mas, no por nosotros, nuestros partidos, sino por la gente, por el pueblo de Cataluña, que es quien decidirá. Si este es un partido, si este es un match ball, es tremendamente desigual e injusto. Lo saben. Y todo el mundo sabe que el partido está amañado. Por favor, hombre, pues si por cada jugador que traemos nosotros ustedes tienen 10, está cantado. Por demografía, sí, por demografía, por fuerza y por este peculiar sistema en que se ponen de acuerdo pues, los grandes partidos dinásticos españoles y organizan el tanto monta tanto, don Alfredo, don Mariano. Ese es el sistema. Y con esa alianza, pues ustedes lo que quieren hoy es prohibir el voto, prohibir la decisión de los catalanes en Cataluña. Después dice Mariano Rajoy, presidente del Gobierno ahora mismo ausente, debe estar gravitando igual en la estratosfera, pues que nos quiere mucho. Señor Rajoy nos quiere mucho. Y que el señor Rajoy, presidente del Gobierno español, quiere más a Cataluña que lo que la queremos nosotros mismos. Señor Rajoy, presidente del Gobierno, yo también te quiero. Yo también te quiero mucho. Pero no nos pongamos posesivos. Es que si nos ponemos posesivos en política o en amores, esto va a acabar mal. Suele acabar mal. El amor de veras, o tal como lo entendemos mucha gente, es el que respeta, el que se basa en la libertad, el que se basa en la igualdad,
el que no prohíbe, no censura, no mete broncas, el que resalta la voluntad del otro, no el amor que niega la voluntad del otro y que pretende poseer la voluntad del otro. Eso, para mí, no es amor. No lo necesitamos. Ustedes lo saben, además, señorías del PP y del Gobierno español. Ustedes saben que la partida de verdad no se está jugando aquí. El único lugar donde puede decidirse el proceso catalán, el actual proceso catalán, es en las urnas, con los ciudadanos decidiendo su futuro en democracia. Y lo que aquí se decida, con todos los respetos hacia esta Cámara, que son muchos, son todos, con toda la veneración que le tenemos al Congreso español por lo que representa y por la gente que representa, con todo eso todavía es más importante y todavía respetamos más y todavía nos parece más relevante políticamente y democráticamente lo que decida la gente que es quien debe mandar en democracia. ¿O no? Aquí no se puede decidir que un proceso impulsado por la mayoría de la población en Cataluña, aquí no se puede decidir ni decretar que se para ese proceso por decreto. Eso no lo pueden variar ustedes, ni ningún político, por poderoso que sea. Ni nosotros tampoco, por supuesto. Nosotros tampoco. Yo no puedo parar este proceso. No puedo ni quiero, señor Rajoy. Ni puedo ni quiero parar la voluntad de la mayoría en Cataluña. De aquí a unas cuantas décadas, porque aquí la historia, pues seguramente no la escribiremos nosotros. Y quien la escriba o quien la contemple de aquí a unas cuantas décadas, nuestros bisnietos, por ejemplo, pues mirarán atrás, mirarán al día de hoy, recuérdenlo el día de hoy, porque nos lo recordarán, nos lo harán recordar. Mirarán al día de hoy nuestros bisnietos y dirán, vaya ridículo en ese día. Todo un pueblo caminando y los partidos, los grandes partidos españoles, tratando a ese pueblo como menores de edad. ¿Pero qué se habían creído? Como menores de edad, acusándoles de ser descerebrados, que pretendían votar, menudo escándalo pretender votar sobre el futuro político. Futuro político. Futuro político. No estamos hablando de una cuestión moral. Señora Díez, no estamos hablando de la pena de muerte, no estamos hablando de matar a nadie, por favor. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de religión ni de la existencia de Dios. No es eso lo que se va a votar una cuestión política en Cataluña el 9 de noviembre. Una cuestión de alta política, la más alta cuestión que se puede votar en política. ¿O es que solo se pueden votar las pequeñas cosas que a ustedes les parecen bien? Nuestros bisnietos igual se reirán, igual creerán que esto que está sucediendo aquí, visto con los años, con la perspectiva de la historia, pues era algo surrealista. Y este espectáculo de impedir a la gente que vote, mientras los demócratas, aquellos que se autoproclaman, que se llenan la boca de democracia, se dedican a aplastar las urnas. ¿Y saben lo que dirán? ¿Saben lo que dirán de aquí a unas cuantas generaciones? Nos dirán, estaban locos, estaban realmente locos estos romanos. Estos romanos estaban realmente locos. Pretender que la gente no decida su futuro. Nosotros no estamos dispuestos a retirar las urnas, por supuesto. La democracia obliga. Pero estamos dispuestos, y por eso venimos aquí, estamos dispuestos a hablar sobre el cómo se convoca a la gente, que es lo que se hace siempre, el cómo, se discute el cómo. No se discute el principio de convocar a la gente a votar. Por eso el Parlamento y nuestros compañeros
Jordi, Joan, Marta, nos han traído hoy, y les agradecemos el gesto, esta propuesta, esta oferta, que recordémoslo, es una oferta que proviene del Parlamento de Cataluña, con la mano tendida. Es una oferta. La traemos porque, insisto, respetamos a esta Cámara y todavía más a los españoles que eligieron a los que estamos en esta Cámara. Nosotros no residiremos nunca ni en la descortesía, ni en el desprecio, ni mucho menos en el odio. No queremos ese camino, no es lo que nos mueve. Nos mueve un espíritu positivo, constructivo. Y ofrecemos aquí esta iniciativa del Parlamento de Cataluña a los representantes del pueblo español, con la mano tendida. Nos dirigimos también a los españoles en general. Y ahora quisiera dirigirme a vosotros, ciudadanos españoles, y permitid que lo haga directamente, sin intermediarios. Es realmente a vosotros a quien ofrecemos esta oportunidad, entendiendo que no es ni imposible ni descabellado esto de convocar a la gente para decidir su futuro político. ¿O es que compartís la obsesión de vuestros representantes y gobernantes en contra de las urnas? Seguro que no. Os ruego, pues, que nos ayudéis a evitar el despropósito tremendo de un gobierno que está dispuesto a arremeter contra una votación y a perjudicar inevitablemente a la misma democracia española, porque nadie se cree y nadie puede concebir que aplastar las urnas en Cataluña se pueda perpetrar sin perjudicar a la democracia en el Reino de España. Eso no es posible. También agradecer a todos los pueblos de España, a molts valencians, a molta gent de les Illes, a compañeros, muchos compañeros de Euskal Herria, de Galicia, de otros pueblos de España, la ayuda que siempre nos habéis dado. Y os queremos agradecer que lo entendáis, que nos ayudáis. Y os queremos decir, no estamos solos, no caminamos solos. Todos los pueblos de España, el pueblo español también, y si queréis, ante todos, estamos en este camino. Y es por eso que también quiero decirle al ciudadano español: ciudadano, tú que has votado a Izquierda Unida, o al PSOE, o a la UPyD, o incluso al Partido Popular. Sí, estoy seguro, votante, de que entiendes que si ahora se nos niega a votar a los catalanes, mañana, cuando quieras votar o elegir lo que sea, por ejemplo, entre monarquía y república, por poner un ejemplo, pues el día que quieras elegir una cosa de tal tamaño y dimensión, se te negará exactamente con los mismos argumentos que a nosotros ahora se nos está negando esta votación. Es decir, que es ilegal, que no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te pido, ciudadano español, no ayudes a trenzar una soga que acabará siendo para ti. ¿Prefieres perder la esencia de la democracia, de la libertad y de la dignidad para cultivar un sentimiento posesivo, dominante? Se nos ha dicho que nosotros vamos de Robinsones, que acabaremos como Robinson Crusoe. Pues, oiga, señor Rajoy, supongo que ambos recordamos bien la novela, ¿no? Mejor ser Robinson Crusoe que lo que somos ahora, porque ahora somos Viernes. Ahora somos el criado fiel que no puede decidir ni su propio nombre. Pues puestos a elegir, y le recuerdo una cita del mismo Robinson que yo creo que suscribo plenamente, y le agradezco que haya citado ese ejemplo porque me da la ocasión de introducirlo aquí. Cito: la verdadera grandeza de la vida es llegar a ser el dueño de uno mismo. Pues sí, millones de Robinsones en Cataluña dispuestos a emprender un camino para ser dueños de ellos mismos. Ciudadanos españoles, hablemos como amigos que somos y que seguiremos siendo, pase lo que pase. No tienes por qué compartir la dureza de tus gobernantes.
Puedes elegir. Puedes dejar de ayudar al conde duque de Olivares versión 2.0. Puedes disfrutar del crecimiento de una primavera única y preciosa en Cataluña. Un brote nuevo que también podría llegar a pasar a España o a pasar en España y germinar en tu país, en España. Español, te invito a ayudarnos y a disfrutar de la libertad de Cataluña. And now a message in English, un mensaje en inglés, que no se preocupen, les voy a ir traduciendo. Para aquellos pocos que tal vez lo agradezcan o lo necesiten. The earth belongs to the living, not to the dead. We decide now. La tierra pertenece a los vivos, no a los difuntos. Decidimos ahora. Ahora. The Catalan nation is not better than any other, but not less. La nación catalana no es mejor que cualquier otra, pero no es menos que cualquier otra. Like Scotland, like Quebec, we are moving and we have every right to move towards complete freedom. Como Escocia y como Quebec nos estamos moviendo y tenemos todo el derecho de movernos hacia la libertad completa. We are decent, peaceful people. Sí, señor. Somos gente pacífica y digna. Que todos los países sepan que avanzaremos, aunque alguien nos quiera impedir avanzar y bloquear. Epur si muove. We have the right to be free, that we will move ahead. Nobody has the right to prevent our freedom. Tenemos derecho a ser libres y nadie tiene derecho a impedir nuestra libertad. Nadie, nadie. Eso no es un derecho. Señor Rajoy, como usted ha dicho muy bien, los catalanes en las últimas décadas hemos votado 41 veces. Pues votaremos 42. Votaremos 42. Siempre que el presidente de Cataluña ha convocado a las urnas, las catalanas, los catalanes hemos ido a votar. We will vote. Queremos votar i votaremos. El 9 de novembre anirem a votar. Sí, senyor. Catalanes, catalans, que la força ens acompanyi. Moltes gràcies.